más economía. Está acá el profesor César Fuentes, profesor de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, nada menos, con quien vamos a hablar acerca de una medida propuesta que es destinar el 10% de la compensación por tiempo de servicios para el fondo de pensiones. ¿Qué tan relevante, qué tan trascendente? Porque como hablábamos antes de la entrevista con el profesor Fuentes, estamos hablando de un mundo muy pequeño, que es el mundo formal para empezar. Buenas tardes, profesor. Sí, como justamente señalábamos, el tema de la formalidad, cuando uno ve a nivel laboral, estamos hablando que 30% de los peruanos son los que pueden acceder a un CTS, ¿no? Y dentro de eso, por cierto, hay regímenes especiales como el régimen de SAMIPE, que todavía son un poquito más pequeñitos. Claro, porque la CTS implica planilla. La CTS implica planilla, en general, en términos muy gruesos a nivel de año, estamos hablando que es un salario bruto, si eventualmente hay adicionales, es todo ese salario bruto que se reparte 2 veces al año. Y este ha sido, si uno ve la génesis de la CTS, fundamentalmente era, como indica su nombre, ¿no es cierto?, era por tiempo de servicios, pero en la práctica, y esto es... El origen tiene casi 100 años en el Perú, aunque la gente no lo conozca, y ha tenido diversos cambios legislativos en los últimos casi 100 años, y hoy día se ha convertido en una pequeña caja que tiene la clase media peruana cuando tiene problemas, y esto es lo que está ocurriendo ya hace varios años, que el Congreso ha ido extendiendo... Desnaturalizando, ¿no? Desnaturalizando el servicio, efectivamente, extendiendo de que esto sea una pequeña caja chica y no lo que es inicialmente un seguro de desempleo, que fue la idea inicial, porque en el Perú, a diferencia de países desarrollados donde hay una mayor formalidad y hay mayor cantidad de trabajadores, existe un seguro de desempleo que se gatilla inmediatamente cuando el trabajador pierde el trabajo. Entonces, generalmente, dependiendo de cada país y cada régimen salarial, estos seguros de desempleo pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, y también depende de los montos. En algunos casos es un monto fijo, en algunos casos es asociado al trabajo que tenía este trabajador, o puede ser hasta un ejecutivo. Pero esto en el Perú no existe, porque diríamos, el entramado social y el soporte social es muy pequeño en el Perú, ¿no? Entonces estamos muy lejos de lo que pasa en los países desarrollados donde hay un seguro de desempleo. Acá, diríamos, este pequeño parche es la CTS, que como sabemos ha ido erosionándose en el camino como una especie de caja chica para los sectores formales. Claro, porque la liberan como los fondos de pensiones también, y aquí están relacionados los dos conceptos, ¿no? Con esta medida. El fondo de pensiones, que también el Congreso ha permitido liberaciones, disposiciones, es debatible el tema, algunos están a favor, otros en contra. Lo mismo con la CTS, han permitido liberaciones y disposiciones. Entonces, al margen de la cantidad que es mínima de peruanos y peruanas que se benefician actualmente de tener la suerte de recibir CTS, porque es una suerte recibir CTS, esta medida de que el 10% de la misma pase a un fondo de pensiones es marginal, ¿no? Es marginal. Y de nuevo es un parche a un problema más serio. ¿Cuál es el problema serio? Y le digo en los montos. Antes de prepandemia, los fondos previsionales tenían fondos de 50.000 millones de dólares, ahora está en 30.000 y un cachito más. Entonces ha bajado en 20.000 millones de dólares porque ha habido crisis, obviamente, pero también ha habido, si ustedes recuerdan, estas enormes salidas de dinero que inicialmente tenía lógica hacerlo 1 o 2 veces, pero ya vamos... Ya en varias medidas, en varias salidas. Ya no queda, y también es un mundo muy pequeño el de las pensiones. Así es, pero sí es importante. O sea, porque ¿cuántos millones tienen más de 1.000 soles en las cuentas? Poquísima gente. No estamos hablando de cada vez más. Si uno ve la cantidad de gente inscrita, es enorme, pero realmente la cantidad que se llama afiliada y aportante, la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema serio, que es otro tema, que es el tema de largo plazo, de que los peruanos, cuando lleguemos a la vejez, la mayoría va a depender única y exclusivamente de una familia, que además es una familia muy nuclear. El esquema familiar anterior que probablemente su abuela o la mía tenían era que la familia era el soporte social, y cuando alguien tenía un desempleo, alguien estaba desempleado, la familia lo acogía porque éramos 5, 10, 15... por decir, muchos hermanos. Ahora tenemos familias de 1, 2, o inclusive en lugar de hijos la gente tiene pues un perrito, un gato. Entonces lo que estamos viendo a futuro es que esas personas, cuando sean mayores, su red de soporte va a ser pequeña. Y en otros países, en el mundo desarrollado,
lo que tienes es el Estado que te provee ese fondo. Acá no tenemos eso, no tenemos las familias extensas porque había una reducción enorme de las familias extensas de las nucleares y no tenemos la contraparte que es un Estado que por lo menos provea una pensión mínima para todos. Y además tenemos un sistema de salud muy precario, ¿no? Tentatorio contra los derechos humanos. Yo creo que humanos. el gran desafío en el largo plazo de Perú es un sistema que poco a poco vaya formalizando a la población. Y eso pasa por el Consejo Nacional del Trabajo. Yo creo que pasa por el Consejo Nacional del Trabajo, pero yo creo que pasa por una visión mucho más estratégica de ir fortaleciendo y formalizando poco a poco. Esto tiene que ser un largo proceso, porque la informalidad tiene muchísimas aristas, ¿no? Ahí está la informalidad, diríamos, laboral, pero también hay una informalidad que va de la mano con las redes clientelares. ¿Qué es lo que tenemos? Muchos partidos políticos dependen justamente de estas redes clientelares porque lamentablemente la gente, y quizá pueda ser un poco ridículo para algunas personas de mayores ingresos, pero la gente puede cambiar su voto por un polo, por un tupper de comida o porque simplemente paga, ¿no es cierto?, una portátil. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación muy peculiar en términos de informalidad porque esto tiene la parte política, tenemos una base tributaria pequeña porque poca gente... Claro. Y también tenemos poco acceso al crédito, porque justamente para tener crédito requieres tener ser formalizado. Claro, se junta todo, que empuja la informalidad, ¿no? Incluso empuja a la nueva bancarización. El interés por el crédito en las MIPES es altísimo. Así es. ¿No? Los impuestos también son altos y las reglas laborales, que es justamente un debate de fondo, impiden o impedirían que más gente se formalice, porque hay normas muy proteccionistas que suenan muy bien, son derechos conquistados, pero si uno los percibe inamovibles, estamos complicados, ¿no? Así es que, y pasa por otro lado, ¿no? Que la contraparte que tienes es que, por un lado, la gente dice se formaliza, ¿en qué me beneficio?, ¿no? Yo creo que ahí el Estado tiene una enorme oportunidad en temas, por ejemplo, de educación, o de vouchers a la gente más pobre en términos de ingresos, o podrías pensar también en el tema de salud de una cobertura universal, ¿no? Desde el punto de vista que la cobertura universal sea un mecanismo de formalizar a la población. Entonces, la visión, y es lamentablemente cuando vemos estas normas que realmente son pequeñitas y son realmente cosméticas, no tienen una visión de Estado de que realmente la informalidad nos afecta a todos en el largo plazo, que si bien es cierto, es un paliativo en el corto plazo, porque con esto la informalidad simplemente lo que hace es disminuye todo el ruido político y disminuye todo el tema de conflictividad en el Perú y genera también su contraparte, que son redes clientelares muy potentes. Claro, y nos impide desarrollar, pero ¿por qué es un desahogo social también? ¿Por qué? Porque justamente, primero, cualquier persona puede tomar un empleo. El ejemplo, los taxis en el Perú, en otros países... Los colectiveros. Nadie puede ser taxista. En países de Europa, en Barcelona, Nueva York... O en Chile nomás, o en Argentina. Tienes que tener una licencia, inclusive los taxistas están agrupados en sindicatos y cualquiera no puede hacer un taxi. Es un ejemplo, por ejemplo, de informalidad. O acá las normas sanitarias, acá nosotros cocinamos o damos menús o damos sanguchitos cuando hay un problema económico serio, pero en otras partes del mundo yo no puedo vender pues si no tengo licencias sanitarias. En el caso, por ejemplo, de un restaurante o de un menú, diríamos, popular, o toda una serie de cosas que tiene un sentido sanitario, pero acá en el Perú es mucho más barato, obviamente, hacerlo así y la gente más lo laxo. hace, es más laxo y uno podría decir que en el corto plazo esto es beneficioso porque en lugar de tener un mayor desempleo y problemas más serios desde el punto de vista político y social, es una válvula de escape que muchos gobiernos la toman e inclusive tenemos la idea de que el informal es una persona emprendedora y noble, ¿no es cierto? Que va claro, y le llamamos emprendedor al informal, es un eufemismo. Así es, ¿no? Entonces, y eso es una definición que se tiene en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, en teoría tenemos más de 2 millones de empresarios en el Perú, pero un empresario, para muchas definiciones de empresario, es aquel que tiene, por ejemplo, una bodeguita o que vende caramelitos en una esquina. Y que ahora tiene que pagar cupos, además. Así es. Entonces, ahí tienes otro problema serio. La informalidad también te genera que, en la medida que el universo de ley baja, el gran problema que tienes es que la informalidad, lo que estamos viendo en Patás, en el caso de la libertad, está asociado directamente a este tema de informalidad, lo que vemos en Madre de Dios. Y lo que vemos en Lima y en las provincias, en las ciudades, que los pequeños emprendedores son extorsionados, tienen que pagar cupo también. Así es. Entonces ahí tenemos un problema también donde la informalidad
está asociado al tema de corrupción y al tema también, diríamos, de delito. Entonces el tema, creo que había un error de visión en haber romantizado el tema de informalidad, y lo que creo que tenemos que ver es que es un problema realmente solución en el corto plazo, pero en el largo plazo realmente es un lastre en términos, por ejemplo, de tributación, de formalidad y de generación de empleo seguro para gran parte de los peruanos. Y una gran conversación con respecto a las leyes laborales, ¿no? Una gran Yo creo que tiene que haber, como ha habido en otros países, una especie de discusión tripartita entre empresarios, trabajadores y Estado para buscar, creo que un punto medio en lo que son las demandas salariales por un lado y la posibilidad de empleo. Y las leyes laborales. Así es. Yo creo que tiene que haber una discusión muy de largo plazo y estratégica y de compromiso tanto del sector laboral como empresarial para que esto realmente comience a mejorar en términos de formalidad. Muchas gracias al profesor César Fuentes, profesor de la Maestría de Gestión Pública en ESAN. Muchas gracias, profesor. Encantado. Gracias. Vamos ahora a Cajamarca. En pleno partido...